Buenas tardes. Mi exposición va a versar sobre las negociaciones de los conflictos entre los 9 poderes políticos, entre otras cosas porque es un asunto que yo ya había anunciado en mi curso de la comunicación política. Y ahora vamos a recordar algunas cosas de aquel curso, ¿no? En mi exposición, Los 9 poderes políticos, me ocupé de cómo Gustavo Bueno concibe el poder político y de cómo es posible interpretar grandes problemas precisamente partiendo de la tabla que él ofrece, ¿no? Y luego, identifiqué en qué consistían esos conflictos y algunos de los que salían, y en esto hice una exposición relativamente breve, no llegaba ni el cuarto de hora, de algunos episodios de Sí Ministro y Sí Primer Ministro. Y aquí sí que me voy a detener esta tarde para ver cómo negocian estos conflictos, ¿no? Entonces, vuelvo a recordar, las series Sí Ministro y Sí Primer Ministro constan de 38 episodios. Y desde luego a mí estas series, no me voy a cansar de insistir, me parece lo más brillante que ha dado, diríamos, la inteligencia en televisión para ver lo que es una comunicación política y lo que es la política en realidad. Y aquí solo me voy a ocupar de unos pocos episodios, pero suficientes para ilustrar los conflictos y anastomosis o anastomosis entre los poderes, y ahora voy a dar un paso más, es cómo negociarlo. Desde luego, los conflictos están presentes en todos los episodios de Sí Ministro y Sí Primer Ministro. Ahora, yo distingo entre los conflictos, es decir, identificarlos, y luego negociarlos. Es que hay mucha distancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede haber personas que identifican claramente los conflictos y luego no saben cómo negociarlos. O sea, aquí estamos en un curso de negociación. Y entonces anunciaba, digo, cuando termine este curso de comunicación política impartiré un curso de negociación. Y ya he empezado a impartir este curso de negociación y vamos a ver lo que aquí vamos a concluir, ¿no? Ahora, ya he explicado las fases de información, motivación e instrucción o presión, y voy a volver a estos episodios e identificar el proceso de negociación que siguieron para solucionar cada conflicto. Esto es la carátula de la serie, aquí en la edición española, de Cameo. Y entonces vamos a ver. En primer lugar tenemos la visita oficial, que es la temporada 1, el episodio 2. Y resulta que el presidente de un país imaginario de África que se llama Burunda, y que ha llegado al poder mediante un golpe de Estado, quiere visitar Gran Bretaña. Y además quiere visitarla para firmar un tratado comercial. Pues bien, en la fase de información van saliendo factores, factores que nos interesan mucho a nosotros considerar, y razones. Entonces, en primer lugar, la riqueza potencial de Burunda es enorme. Y entonces, Burunda necesita equipos de petróleo. Gran Bretaña se los puede proporcionar, ¿no? Y además, Burunda puede ser una pieza esencial en la política exterior de Gran Bretaña. Pero por otra parte, tenemos que en Escocia hay astilleros parados que, si logran firmar este tratado, si logra el gobierno británico firmar este tratado, pues daría trabajo a estos astilleros. Y entonces, claro, son factores que hay que considerar. Y por otra parte están pendientes las elecciones en 3 distritos marginales, ¿no? Pero por otra parte, claro, tenemos asuntos inquietantes. Es que el presidente de Burunda anima el independentismo escocés e irlandés. Y por otra parte, si Inglaterra, mejor dicho, si el Reino Unido no firma el tratado, entonces Burunda podría irse con los rusos. Y claro, estos son factores a considerar. También en la fase de información, dentro de este proceso para negociar el tratado, surge un asunto que tiene mucha importancia, y es que en el terreno interpersonal resulta que el primer ministro, mejor dicho, el ministro de Asuntos Administrativos, James Hacker, ha sido compañero de estudios en la universidad del presidente de Burunda, al cual él trata familiarmente como Charlie, ¿no? Y entonces, en una conversación que tienen
diríamos, interpersonal, le dice Charlie claramente lo que quiere. Lo que quiere es que Gran Bretaña le dé 50 millones de libras para financiar todo el proyecto, y entonces, es decir, que le preste los 50 millones de libras, pero además esos 50 millones de libras se invertirán en Gran Bretaña para la fabricación de puestos, mejor dicho, de equipos petrolíferos, ¿no? Eso en cuanto a la fase de información. Ya tenemos todos los factores que hemos de considerar. Ahora bien, en la fase de motivación, James Hacker empieza a ver los aspectos positivos que podría tener este tratado. Entonces, se muestra favorable y muy bien dispuesto a firmar este tratado con su ex compañero Charlie, que es un golpista, por otra parte, pero claro, a cambio él tiene que dar algo. ¿Y qué puede dar? Pues sencillamente el recortar en sus discursos los pasajes que son más ofensivos para los ingleses en cuanto que se oponen a la independencia de Escocia. Claro, si volvemos a la fase de información, tendríamos que pensar que el presidente de Burunda será un golpista, pero no es tonto, en el sentido de que él tiene una estrategia ¿para qué? Para presionar a Gran Bretaña precisamente por un asunto tan touching, que diríamos tan delicado como puede ser el independentismo escocés e irlandés, ¿no? En la fase de motivación, bueno, estáis diciendo, bueno, entonces Sir Humphrey, al cual James Hacker le explica todo el tema, pues no lo ve favorable. Dice, pero bueno, resulta que nosotros vamos a poner todo el dinero y el Tesoro, desde luego, lo que aquí llamaríamos el Ministerio de Hacienda, no va a estar dispuesto a dar todo ese dinero. ¿Por qué? Pues porque además ni lo podría recomendar al gabinete, ¿no? Y más en concreto le dice, usted lo que quiere es dar salida a un problema político a costa de 50 millones. Y eso se llama corrupción. Mientras que Hacker dice, más bien eso yo lo llamaría diplomacia, ¿no? Y entonces, sin embargo, ya en un momento concreto, Sir Humphrey, cuando considera los plazos intermedios y largos, ya empieza a pensar que pueden construir una argumentación que desde luego convenza al gabinete y que pueda llevarse a cabo este proyecto. Ahora bien, en la fase de instrucción o presión, ya hemos visto que el presidente Burunda quiere animar a los escoceses y a los irlandeses para que se independicen de Gran Bretaña. Y además, es decir, emplea la táctica del planchado. Un argumento detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Pero por otra parte, el argumento de la encrucijada y de los límites, puesto que exige que tome una postura o la negativa, pero por otra parte que lo haga rápidamente. Bueno, entonces, sin embargo, Hacker utiliza la táctica de afinar la puntería. Considera que, bueno, que es beneficiosa, es beneficioso el tratado, pero que a cambio tiene que eliminar parte de los discursos, ¿no? Y luego lo que hace Sir Humphrey es preparar toda la motivación positiva para todas las personas a las cuales hay que convencer, que es lo que he explicado en la fase de información, cómo hay que ver la estructura del poder y cómo hay que dirigirse a las personas que van a estar involucradas en concreto en este proyecto y en su aprobación, ¿no? Entonces, ¿qué táctica emplea Sir Humphrey? Pues muy claramente la participación. Quiere que se involucren en esta medida y en este tratado. Entonces, al ministro de Asuntos Exteriores le hará ver los grandes beneficios que el Reino Unido puede lograr precisamente si cumple con sus obligaciones con el tercer mundo, ¿no? Al Departamento de Empleo y a las oficinas de Escocia les vende la ventaja de crear puestos de trabajo, ¿no? Sobre todo en las zonas deprimidas. Al Departamento de Comercio e Industria le vende que podrían construir equipos petrolíferos que darían trabajo, por otra parte, también a mucha gente, ¿no? Y lo más importante, lo que parecía imposible, que era el Ministerio de Hacienda, es decir, el Departamento del Tesoro, le hace ver que si piensan a 10 años,
y teniendo en cuenta el 1% las acciones de interés variable sobre los ingresos del petróleo en los próximos 10 años, resulta que la balanza de pagos no va a sufrir, ¿no? Y entonces volvamos a la tabla de los 9 poderes de Gustavo Bueno, que aquí ofrezco. Recordemos la capa conjuntiva, basal, cortical, y luego el poder operativo, estructurativo y determinativo. Y dentro de cada uno, cruzando las columnas y las filas, nos encontramos con los 9 poderes. Pues bien, aquí el poder ejecutivo, que es Hacker, y el poder legislativo, que es el Parlamento que ha de aprobar el tratado. Eso por una parte. Luego, el poder planificador, que es el de la política energética de Gran Bretaña a largo plazo. El poder gestor, del Ministerio de Industria y de la Oficina de Escocia. Del poder fiscal, el Tesoro puede oponerse al tratado, pero si se le venden bien los beneficios, al final resulta que lo va a aprobar. Y del poder diplomático, pues sencillamente el Ministerio de Exteriores, el Foreign Office, ha de promover el puesto de Gran Bretaña en el tercer mundo. Y entonces son las 3 fases de negociación que ya he explicado, ¿no? Vayamos al segundo caso. El segundo caso es el Gran Hermano, que es en la temporada primera, en el episodio 4. Y vemos, este es un episodio humorístico hasta más no poder, y es que el antecesor de Hacker en el Ministerio de Asuntos Administrativos le alecciona de cuáles son las tácticas de Sir Humphrey, ¿no? Y dice, son 5 fases. Dice, primero te dirá que tu administración es muy nueva y que hay un montón de cosas por hacer. Bueno, y si tú persistes, sea cual sea tu idea, en llevar a cabo un plan, un programa que tú tengas, él te dirá algo como, ah, sí, ministro, aprecio de verdad su intención. Habría que hacer algo al respecto, pero ¿estás seguro que es de la forma idónea? Si tú todavía insistes, él cambiará de táctica y en vez de hablarte de la forma, te hablará del momento idóneo. Ya sabes, pues mira, te dirá, oiga, ministro, no es el mejor momento, por 1000 razones. Y él seguirá empleando otras técnicas políticas, legales, y las legales son su plato fuerte, porque ahí hace que todo sea de todo punto incomprensible, ¿no? Y con suerte esta técnica habrá durado unos 3 años más, y en el último momento de la fase te dirá, oiga, ministro, estamos acercándonos a las elecciones generales, ¿cree que usted puede tratar este tema ahora? ¡Qué genialidad! ¿Cómo dar respetabilidad a no hacer nada? Esto se podría aplicar en tantos países. Entonces, volvamos a las fases de la negociación. En la fase de información, James Hacker ha ido a lograr hacerse con la mejor información posible. ¿Cuál? La que le puede dar su antecesor en el cargo. Muy bien hecho. Ahora, en la fase de motivación, ¿qué es lo que nos encontramos? Porque Sir Humphrey emplea la información negativa y disuade al primer ministro de turno de poner en práctica sus planes y programas. Luego la motivación es negativa, ¿no? Y luego, en la fase de presión o instrucción, Sir Humphrey activa las tácticas salami, ir poco a poco, primero una, luego otra, hasta 5, y luego el cambio de nivel. Cuando el primer ministro quiere concretar, él se eleva para no hacer nada. Cuando el primer ministro quiere elevarse, él concreta. Y teniendo esto presente, desde luego, Hacker está muy bien preparado para la negociación. ¿Por qué? Porque ha cubierto muy bien la fase de búsqueda de información, ¿no? Entonces, si ahora presentamos de nuevo la tabla de los 9 poderes de Gustavo Bueno, con sus ramas y capas, ¿qué tenemos? Pues porque el poder gestor de los altos funcionarios está en conflicto con el poder ejecutivo del ministro. Es decir, vuelvo a repetir, el poder gestor de los altos funcionarios está en conflicto con el poder ejecutivo del ministro. Esto es algo grave, desde luego es característico de Gran Bretaña. En Gran Bretaña entra un gobierno, no tienen por qué cambiar los asesores, no, sigue el mismo alto funcionario porque él se debe sobre todo al gobierno, ellos son los que están sosteniendo todo el sistema político, ¿no? Ahora, a pesar de que esto puede parecer un caso sencillo, hemos de recordar lo que decía Russell Aycock, este genial científico social. Dice, hay muchos más conflictos
dentro de una organización que entre esa organización y los de la competencia. Y recuérdese lo que expliqué al hablar precisamente de los escándalos y de todos los diríamos, de todos los casos que se han dado de corrupción, en concreto en España, y que precisamente muchas veces han salido del propio partido contra un personaje que les caía mal, y entonces han filtrado a la prensa información comprometedora, ¿no? Vayamos al tercer caso. El tercer caso es el del juicio final, que es el episodio 5 de la temporada 1. Y entonces, aquí es algo muy, pues muy humorístico, como son los de Gran Bretaña, pero como es el humor inglés, pero sin embargo responde mucho a lo que ocurre en muchos otros países, ¿no? Presenta el conflicto que hay entre la política de austeridad que quiere implantar en la administración James Hacker, el ministro James Hacker, que es del Ministerio de Asuntos Administrativos, y cómo se encuentra con que hay sectores dentro de la administración que piden la supresión de ese ministerio. Y luego tenemos, por otra parte, la primera ministra que ha encargado a Hacker que prepare todos los aspectos referentes al Europass. Y desde luego lo que vamos a ver ahora es, por una parte, de un realismo total, de un conocimiento de la historia extraordinario, y por otra parte de un cinismo que no tiene límites, ¿no? Vamos a ver. Hacker es europeísta y cree que el Europase va a simplificar muchos aspectos a la larga, ¿no? Y muchos trámites, pero sin embargo se da cuenta de una cuestión, y es que el Europase puede sentar muy mal a los enemigos del europeísmo, a lo que ahora llamamos los euroescépticos, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque sencillamente si tú impones el Europase para que los ciudadanos ingleses se identifiquen en la Comunidad Europea, esto le va a sentar muy mal. ¿Por qué? Pues porque sencillamente los antieuropeístas no están dispuestos a esto, ¿no? Y resulta que hay objetivos en esta negociación que son manifiestos, pero hay otros objetivos que están ocultos. Y esto es también muy inglés, pero también es de la política de cualquier país. Vamos a ver. El Ministerio dice, fíjense lo que dicen, con qué cinismo, pero con qué sinceridad, con qué reflejo de la realidad hablan los ingleses. Dice, mire, el Ministerio del Exterior es pro-Europa porque en realidad es anti-Europa. En realidad toda la administración pública se unió para hacer que el mercado común europeo no funcionara. Y por eso hemos entrado en él como si fueran unos caballeros de Troya. El argumento era en esencial lo siguiente, y esto sí que hay que ver cómo se eleva. Esto es lo que diría Aristóteles, un reconocimiento por argumentación. Gran Bretaña ha mantenido una misma política exterior durante los últimos 500 años, destinada a mantener una Europa dividida. Por esa causa peleamos con los holandeses contra los españoles, con los alemanes contra los franceses y los italianos, y los italianos contra los alemanes, y con los franceses contra los italianos y los alemanes. Esa ha sido nuestra política, dice Sir Humphrey con un reflejo de la realidad extraordinario, ¿no? Dice, y luego por otra parte, Martin, otro compañero de Hacker, dice, la primera ministra quiere que se siga hablando del Europase, otro objetivo oculto, hasta que se conceda el premio Napoleón. Y apenas tenga el premio, la primera ministra tirará el Europase a la basura. Luego hay un objetivo manifiesto, lograr el premio Napoleón, un objetivo oculto que es no hacer caso para nada del Europase ni del europeo, ¿no? Entonces, aquí surge otra cuestión, y es que él está negociando efectivamente, o quiere negociar el Europase, pero por otra parte tiene el objetivo oculto de que quiere salvar la supervivencia de su ministerio, del de asuntos administrativos, que otros sectores se quieren cargar. Y entonces dice lo siguiente: yo sabía, le dije, que un representante se proponía preguntar a la primera ministra si se establecería en Inglaterra el uso del Europase. Y dije que si se formulara esa pregunta había dos respuestas posibles. Si la primera ministra decía sí, dañaría al gobierno dentro del país. Y si decía no, dañaría al gobierno en Europa. Y también a la primera ministra, personalmente, en vista del premio Napoleón. Pues saben lo bueno, y es que ese parlamentario se lo está inventando Thatcher.
Thatcher, perdón, Hacker. ¿En qué estaría pensando yo? Pues precisamente en que la primera ministra era Margaret Thatcher entonces, ¿no? Entonces hay una situación muy curiosa. Esto se llaman situaciones de doble vínculo, de doble vínculo. Hagas lo que hagas, sale mal. Bueno, entonces dice Hacker, la única actitud responsable para un ministro leal sería evitar que se formulara esa pregunta, claro. Y fíjense cómo se logra negociar lo que son los objetivos grandiosos de la primera ministra y de Gran Bretaña y los objetivos particulares de un ministro, que en este caso es Hacker, que quiere que siga su Ministerio de Asuntos Administrativos. Si impedir a un parlamentario que formula una pregunta es una cosa grave, dije. Por supuesto, ambos sabíamos que no había tal pregunta, ni tal parlamentario, se lo habían inventado, pero también que podía haberlo, si yo me empeñaba. Pero sería posible evitarlo, y aquí viene la solución que él ofrece, si se le ofreciera la posibilidad de pedir a la primera ministra que acallara los rumores acerca del cierre del Departamento de Asuntos Administrativos. Luego él crea el rumor que le puede a él beneficiar, ¿no? Y se inventa incluso un parlamentario. Y entonces ahora vemos todo el panorama. Los objetivos, los negociadores tenían objetivos ocultos. La primera ministra lo tenía, Hacker también. Es decir, la primera ministra empleaba el fingimiento como táctica. Y Hacker también el fingimiento. Había logrado difundir que un parlamentario de la oposición pudiera plantear una pregunta muy comprometedora para la primera ministra. Pregunta que la colocaba en una encrucijada totalmente desfavorable. Hiciera lo que hiciera, iba a salir mal. Y además, él presenta su fingimiento con argumentos aparentemente persuasivos, ¿no? Impedir, ya lo he dicho, que un parlamentario plantease esa pregunta, desde luego sería horroroso, pero sin embargo, vamos a ver qué ocurriría si defendiera que siguiese adelante el Departamento de Asuntos Administrativos. Entonces, él piensa, en su fase de presión, colocar a la primera ministra en una encrucijada a través de un supuesto parlamentario de la oposición, puesto que el parlamentario no existe. Entonces es un hecho consumado virtual, es un hecho consumado virtual. Y luego de esta manera logra sobrevivir como ministro. Y si aplicamos la tabla de los 9 poderes políticos de Gustavo Bueno, nos encontramos con lo siguiente. La vuelvo a poner y juzgo. Asistimos al conflicto entre el poder diplomático, que es el Foreign Office como impulsor del Europass, el poder ejecutivo, que es Hacker, y el poder gestor, que son los altos funcionarios. Estos dos últimos se encuentran ante la posibilidad de que la primera ministra suprima el Ministerio de Asuntos Administrativos. Luego también hay, diríamos, dentro del mismo poder ejecutivo hay un conflicto entre un ministro, que es Hacker, y la primera ministra. Y así es como hay que interpretar las negociaciones. Es muy fácil. Después de reflexionar, en una sencilla hojita se puede poner todo, ¿no? Vamos con la sociedad compasiva, un caso relativamente fácil. Es de la temporada segunda, el episodio 1. Y se encuentra con lo siguiente, que el ministro James Hacker del Ministerio de Asuntos Administrativos quiere racionalizar la administración pública, ¿no? Pero a la vez se encuentra, como que le avisan, oye, el hospital de St. Andrews tiene 500 empleados administrativos y ningún paciente. Es algo humorístico, ¿no? Pero que, bueno, puede darse esa posibilidad de hospitales que estén enteramente sin pacientes y sin embargo con funcionarios. Pero por otra parte tenemos que él está preocupado por los cubanos, los refugiados cubanos. Hay 1000. Y resulta que se puede formar un escándalo en prensa porque sencillamente ni el Tesoro, ni la política, ni el gobierno, ni los responsables políticos quieren saber nada de los refugiados cubanos. Y él sabe que no es su culpa, no es culpa de Hacker si el Tesoro no le da fondos para estos refugiados. Pero sin embargo, al final tiene una idea creativa y el hospital lo convierte en un edificio en el que acoge a 1000 refugiados cubanos. Entonces, si tenemos en cuenta la tabla de los 9 poderes, asistimos al conflicto entre el poder diplomático,
a quien corresponde el asunto de los refugiados cubanos, el poder ejecutivo, que es la primera ministra, y el poder gestor, que es en este caso Hacker, que se encuentra ante la posibilidad de que suprima el Ministerio de Asuntos Administrativos y por lo menos está demostrando que tiene una utilidad, ¿no?, cuando logra solucionar el problema de los refugiados. Luego tenemos el discurso televisado. Es un episodio extraordinario, se lo recomiendo mucho a ustedes porque además hay que ver cómo se reían los ingleses de sus políticos y además este episodio sí que se trata de una auténtica demostración de cómo hay que hablar en público, ¿no?, o cómo pueden asesorar para hablar en público. Entonces consiste en lo siguiente, que el primer ministro, James Hacker, propone dirigirse al país y explicarles a los ingleses que va a cancelar el programa de los Trident, ¿no?, y imponer el servicio militar obligatorio otra vez. Y luego entonces Sir Humphrey y la administración se oponen porque eso sería ir contra el orden establecido. Pero vamos, ¿cómo se va a suprimir este programa militar? Y él quiere dirigirse, Hacker, a todo el país por encima de sin tener que consultar a sus ministros, que se lo podrían impedir, ¿no? O sea, le podrían poner obstáculos. Y esto es típico del predominio del poder ejecutivo sobre los otros poderes. Esto ya, digamos, sus raíces se hunden en el año 1936, cuando el presidente Roosevelt, mediante la radio, se empezó a dirigir directamente, sin pasar por el Congreso, a comunicarse con los norteamericanos. Y esto ha seguido prácticamente hasta hoy. Hay que ver, el presidente Reagan durante sus 8 años no falló los sábados por la mañana en dirigirse 5 minutos a los americanos, my fellow Americans, y ahí les contaba todo lo que él pensaba que tenían que conocer por encima de todos los avatares del Congreso y del Senado. Entonces, la solución creativa que tiene Sir Humphrey para oponerse a este programa es encargar una encuesta cuyos resultados sean enteramente contrarios a la encuesta que puede tener el primer ministro, ¿no?, y que tiene, para hacer fuerte su posición. Y en cuanto a la motivación, resulta que Sir Humphrey en todo momento argumenta negativamente y motiva negativamente y disuade de que eso es una barbaridad y de que, dice él, llega a decir, arreglados estábamos si los primeros ministros rigiesen Gran Bretaña. ¿A dónde iríamos a parar? ¿Qué es lo que pasó con el primer ministro inglés que negoció y que cedió ante Hitler? ¿Hasta dónde podríamos, y qué ha pasado a la historia envuelto totalmente en la infamia? A la vez sabe motivar favorablemente sobre los Trident, ¿no? Entonces, como táctica, Sir Humphrey, como táctica de presión, emplea el fingimiento, puesto que él no quiere aparecer como el inductor de la encuesta, y además emplea la participación. Va pasando uno por uno, hablando con los asesores de los ministros afectados, y les convence de que hay que hundir todo este sistema de querer prescindir de los Trident y del servicio militar obligatorio. Y además hay una genialidad en este episodio, y es cómo Sir Humphrey le somete a Bernard a una encuesta para decirle que está en contra, le hace una serie de preguntas para decirle que está en contra del sistema militar obligatorio. Y luego resulta que le hace otra encuesta, otras preguntas, y al final Bernard acaba diciendo que es partidario de suprimir el servicio, de volver a implantar el servicio militar obligatorio. Luego es una sátira tremenda contra las empresas de sondeos, y al final dice, bueno, entonces suprimimos todas las preguntas y damos la última, que es la que nos interesa. Y dice que realmente empresas que se dedican a los sondeos hay pocas, y realmente que sean válidas, o que él considere que sean válidas, bueno, es una crítica tremenda sobre este asunto. Aquí tenemos de nuevo las ramas y capas del poder político, los 9 poderes, y entonces aquí lo que hay es un conflicto entre el poder ejecutivo del primer ministro, el poder gestor de Sir Humphrey, que es el secretario permanente del primer ministro,
de su secretario Bernard Bully y del representante del asesor del ministro de Trabajo, que los tres actúan verdaderamente como unos lobbies, ¿no? Por otra parte, nos encontramos con que hay un conflicto con el poder militar que se puede ver afectado por los cambios que propone el primer ministro, ¿no? Y luego además, un conflicto con el poder diplomático. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos puede enfadarse mucho de que cancelen ese programa que tan importante es para las empresas armamentísticas, ¿no? Otro caso, el de la isla de San Jorge, que es en la temporada 4, en el episodio 6. Entonces tenemos que la isla de San Jorge pertenece a la Commonwealth y resulta que está ahora sometida a que le amenacen y le invadan las guerrillas, ¿no? Que además les apoyan los rusos. Entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores, es decir, el poder diplomático, no quiere intervenir porque está interesado en ampliar el aeropuerto que hay en la isla de San Jorge, ¿no? Y además, por otra parte, lo que quieren es ocultar toda la información que pueden hacer cambiar las cosas, es decir, que el primer ministro se pueda pronunciar a favor de la democracia en la isla de San Jorge y no de la tiranía. Pero por otra parte nos encontramos con un problema muy serio, y es que en la ONU, en contra de las indicaciones que ha dado el primer ministro, votan a favor de los árabes, y entonces, a pesar de que el primer ministro deseaba por otra parte abstenerse, y por otra parte quiere anular un contrato militar con Estados Unidos, pero por otra parte quiere apoyar a Israel, y entonces el ministro de Asuntos Exteriores es partidario de los árabes y se salen con la suya en la votación. Luego tenemos aquí un problema importante dentro de la estructura de los poderes, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Pues igual que pasaba cuando el ministro de Burunda resulta que James Hacker le conocía de cuando estudiaban en la universidad, pues también James Hacker tiene una relación privilegiada con el embajador de Gran Bretaña, que considera un amigo íntimo y con el que también han estado en épocas pasadas muy unidos, ¿no? Entonces el ministro el embajador árabe, pues comprende que los de exteriores son favorables a los árabes y que así son los de exteriores, pero vamos a la realidad, le dice, y le pasa toda la información secreta que a él le ha facilitado el servicio secreto israelí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de la fase de información en este episodio? Pues sencillamente que el primer ministro ha sabido obrar muy bien y se ha ido a lograr la información que no le proporcionaban, ha buscado otras vías, que en este caso es el ministro israelí el embajador israelí en Gran Bretaña, ¿no? Y luego, como táctica, emplear la sorpresa. ¿Por qué? Pues porque el servicio secreto israelí le ha dicho qué tropas hay disponibles con las cuales podría entrar en la isla de San Jorge y restaurar la democracia allí, ¿no? Y entonces, si tenemos en cuenta la tabla de los 9 poderes, hay un conflicto entre el poder ejecutivo, que es James Hacker, el poder gestor de sus asesores, ya no suena este conflicto de otros episodios anteriores, el poder diplomático del Foreign Office y el poder federativo. Gracias a este último, él se da cuenta del poder militar de que dispone. Y vamos a Hombre al Agua, que es en la temporada 5, el episodio 1. Este es un episodio que recomiendo mucho para quienes deseen profundizar en la comunicación política y en lo que es la política, y sobre todo para que vean el gran poder que tiene la tabla de los 9 poderes de Gustavo Bueno. Sirva esto el poder que tiene los 9 poderes, pero en fin, ustedes entienden. Entonces, tenemos que el ministro de Trabajo ha tenido una idea verdaderamente creativa. Se ha dado cuenta, mirando el mapa, de que hay muchísimos militares, la inmensa mayoría de los militares están, estacionados en el sur, pero donde están los problemas verdaderamente importantes, están en el norte.
Y entonces resulta que lo que propone es que se redistribuyan los militares y también vayan al norte de Gran Bretaña, ¿no? Claro, esto subleva a los militares una barbaridad. Y claro, con este estilo inglés de humor que se emplean, dice entonces que nos vamos a perder lo principal de la civilización, Harrods, Wimbledon, Ascot. Además, ¿qué van a hacer nuestras señoras si no van a tener clubs? Y dice Sir Humphrey, bueno, todo eso está muy bien, pero resulta que aquí hay que ver hay que organizar muy bien estos argumentos. Y entonces lo que hacen es plantar en la mente del primer ministro que el ministro de Trabajo está organizando una conspiración en contra de él, ¿no? Y el arma del que se vale fundamentalmente Sir Humphrey, cuando habla con el primer ministro, la motivación negativa. Y entonces le hace ver que la conspiración va creciendo y como táctica, él va empleando el salami como táctica de presión. Es decir, él va poco a poco con insinuaciones al estilo de Yago con Otelo, ¿no? Y además activa el fingimiento cuando filtra a la prensa lo del complot, que realmente no hay, realmente no existe. Y finalmente la participación, pues da la vuelta a la situación y logra que todos los ministros se opongan al plan del ministro de Trabajo, ¿no? Y este dimite criticando al primer ministro como si fuera no presidencial. Ahora bien, la gran sorpresa es que al final Hacker, el primer ministro se da cuenta de que el plan es maravilloso, de que diríamos redistribuir a los militares es genial, y piensa y que hay que ponerlo en marcha, con gran disgusto de Sir Humphrey, ¿no? y de Bernard, que también temen que ellos van a ser desplazados hacia el norte, ¿no? Bien, entonces, con la tabla de los 9 poderes delante, vemos que en este caso hay un conflicto entre el poder redistribuidor, este sí que es importante, el poder redistribuidor representado en el Ministerio de Trabajo. Luego está el poder militar, o los omnipresentes militares, ¿no? El poder gestor de los altos funcionarios y el poder ejecutivo, representado por el primer ministro. Luego tenemos en la temporada 5, el episodio 3, incidente diplomático. Entonces ahí se trata de que Sir Humphrey plantea al primer ministro Hacker los problemas que va a causar la inauguración del túnel que une Francia con Gran Bretaña, ¿no? Y entonces, con motivo de un funeral de Estado al que asisten muchas personalidades internacionales, el primer ministro francés quiere obsequiar a la reina con una perrita. Ahora bien, esto entra en conflicto con las leyes inglesas, que no permiten que entre un animal sin someterlo antes a cuarentena. Luego, por otra parte, los franceses quieren que su propia policía vigile la embajada mientras está el presidente francés, ¿no? Y sin embargo, los ingleses dicen que debe ser la policía inglesa la que custodia los edificios. Y por otra parte, en cuanto a la fase de información, motivación e instrucción, resulta que Sir Humphrey domina a la perfección todos los aspectos legales y de conflictos que pueden llegar a plantearse por el túnel. Maravilloso. Además se lo plantea al primer ministro con una serie de preguntas para que éste se ponga al día, ¿no? Y como táctica de presión, él emplea el planchado, puesto que va soltando todos los puntos conflictivos, que son bastantes, ¿no? Y luego, por otra parte, aprovecha un incidente que hay en las embajadas para brindar al primer ministro la posibilidad de una encrucijada, o una cosa u otra, que se la plantea así al presidente francés. Y entonces, si aplicamos la tabla de los 9 poderes de Gustavo Bueno, nos encontramos con un conflicto entre el poder diplomático, el conflicto con el gobierno francés, el poder judicial, que es el problema de la cuarentena y de la seguridad de las embajadas, y del poder ejecutivo. El primer ministro ha de salvaguardar la soberanía de Gran Bretaña. Entonces, vuelvo a recordar, cuando yo expliqué los conflictos entre los 9 poderes, dije que la tabla de los 9 poderes no es el único método con el que podemos aplicar los conflictos. También es muy fértil aplicar la distinción de Gustavo Bueno entre ética, moral y política.
Entonces, vuelvo a citarlo, la profesora Graciela Padilla Castillo ha estudiado algunas de las contradicciones que ha observado en los episodios de estas dos series. El artículo se titula "Los conflictos entre ética, moral y política en la comunicación institucional y periodística de las series de TV Sí Ministro y Sí Primer Ministro". Y esto salió publicado este artículo en CIC, Cuadernos de Información y Comunicación, año 2010, volumen 15, páginas 165-185. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.